Bueno, hola chicos, mucho gusto. Yo soy Nayeli García y tengo el placer el día de hoy de platicar con Tania Hernández, una joven pero muy talentosa directora de cine. Entonces, Tania, muchísimas gracias por tu tiempo, por regalarnos un poquitito para esta entrevista. Entonces, me gustaría que para la gente que apenas te conoce o que te va a empezar a conocer, nos platicaras un poquito de ti, de tu trayectoria, de tu carrera en el cine y de tus búsquedas personales en el cine. Muchísimas gracias, Nayeli. Es un gusto conectarnos y bueno, qué bonito poder hablar de cine y hablar de lo que compartimos en este afán. Y bueno, em, yo, pues, que es una pregunta compleja, pero creo que como la abordaría sería que bueno, yo soy la directora de la película Tiquiche, que pues cuenta la última siembra de frijol que hizo mi familia, antes de tener que despedirse del terreno que cultivó mi abuelo toda su vida y bueno, él fue el último campesino que hubo en mi familia y después de esto pues mi madre, mi abuela y yo decidimos hacer esta última siembra para honrar su memoria. Yo estudié cine documental, estudié cine primero, luego cine documental, y mis búsquedas están atravesadas por la primera persona. Creo que para mí es un lugar en el que me siento en casa para hablar y para aproximarme a otras. Y bueno, en esta búsqueda en primera persona, para mí siempre es muy importante también pues resonar y encontrar eh, pues pues lugares compartidos, ¿no? Esta entonces se vuelve una película que no solo es mía, sino de mi madre y de mi abuela, que despliega su sensibilidad y su manera de ver el mundo. Y en ese sentido, pues creo que para mí la escucha y la recepción, digamos, de estas otras formas de ver el mundo bueno, que influyen mucho en la mía, ¿no? Que son las de mi familia, pues son el comienzo de una búsqueda que se vuelve personal, que es personal, pero que intenta comenzar a tejer puntos de encuentro también como pues con situaciones sociales y políticas, estéticas que Claro, nos atraviesan como sociedad en la actualidad. claro. Oye, y mira, justo yo quería preguntarte algo antes de como empezar de lleno para platicar de tu peli, porque cuando empecé como a investigar de ti para la entrevista y todo, vi en tu perfil donde tienes cosas súper interesantes, así como de otros proyectos en los que has trabajado. Encontré como un concepto, una palabra que nunca había escuchado y que quería preguntarte para ver si tú podías como ayudarme a resolver el significado, y te mencionaban a ti como una cineasta desindigenizada. Entonces, Pues ¿y una vez nos puedes contar qué significa o a qué se refiere? seguro, en realidad, bueno, este es un término que yo recientemente he conocido y que se vincula a otra manera de nombrarse como persona mestiza, ¿no? Creo Ujú. que, bueno, mi familia viene de orígenes rurales, campesinos y por otro lado, pues ha atravesado procesos de desindigenación. Es decir, mis ancestros y ancestras han pasado por procesos de desplazamiento y borrado cultural e identitario, raíces que ya no raíces y comunidades a las que ya no podemos adscribirnos. Y sin embargo, el nombrarse desindigenizada es distinto a nombrarse mestiza porque, y bueno, aquí podemos citar a un montón de pensadores, pensadoras que actualmente están conversando acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, Yasnaya Elena Aguilar,
que lo que dicen es, pues justo, ¿no? Nosotras y nosotros como personas mestizas hemos heredado también, mestizas, hemos heredado estas narrativas del encuentro de dos mundos, ¿no? Dos raíces, una raíz europea española y una raíz indígena, que además se menciona así, ¿no? Como indígena, como si eh, eso fuera una categoría absoluta, Absoluta, ¿no? no toda esta riqueza eh, de, de, De de tribus, de culturas, orígenes, ¿no? ¿no? Sí. Y bueno, creo que esa es la narrativa nacional, ¿no? Que venimos 50%, 50% de estos dos lugares. Eh, y a muchas personas que nos hemos nombrado así o que se nos ha otorgado esa etiqueta, eh, pues, pues no nos, como que es una etiqueta identitaria que no permite, pues, pues también como una autoidentificación, ¿no? Como una Claro. posibilidad de decir, bueno, pues mi familia a lo mejor sí es desindigenizada, sí, no es, no es- ya no pertenece a una comunidad indígena, pero tiene una historia particular, ¿no? Ujú. Tiene unas coordenadas, tiene una comunidad a la que perteneció, tiene una historia, y creo que también la categoría también nombra pues ese proceso de borrado y desplazamiento que ha hecho el Estado mexicano, ¿no? Que es justo homogeneizarnos a todos en este lugar identitario, ¿no? Para mí, pues esta es una categoría con la que empiezo a dibujar eh, pues la posibilidad de reimaginarme como con vinculación y en conversación con el pasado de mi familia. Claro, como una reapropiación desde tu lugar y tu decisión, ¿no? Ujú, Qué padre, totalmente. Sí, súper. como que creo que es muy interesante y muy complejo porque sí es mi lugar y sí es mi decisión hasta cierto punto, porque también, por otro lado, también hay que reconocer pues que estos procesos también están cargados a veces de adquisición de privilegios, ¿no? En el Ujú. caso propio, el haber crecido, nacido y crecido en la Ciudad de México, ¿no? Eso también es otra, es un lugar desde el que tampoco me puedo aproximar Claro. sin reconocer eso, ¿no? Sin reconocer que, que tampoco puedo irrumpir en el lugar de otros, desde el lugar desde donde otros se organizan políticamente y socialmente, ¿no? Claro, pero a eso se me hace súper lindo justo de tu documental, porque creo que también, o sea, creo que tu aproximación es desde ese lugar como más íntimo y justamente como respetuoso y creo que hasta podría decir como humilde de acercarte de eso, ¿no? De decir como, yo quiero encontrar este origen, ¿no? Que sabes que es tuyo, pero que vienes desde otro lugar, ¿no? Y que sabes que tu aproximación, pues al final de cuentas es desde ese lugar y eso, ¿no? O sea, como desde una manera súper honesta y súper, y bueno, independientemente de que es súper poética y contemplativa y preciosista, digamos, ¿no? O sea, creo que es un lugar súper, súper honesto desde donde tú te aproximas y se nota en el documental y creo que es de las cosas más lindas. Y bueno, ya para empezar a hablar justo de tu peli, yo había visto que la decisión de hacer este último proceso de sembrado fue como una idea de tu mami, ¿no? Que me parece increíble porque, a ver, quería preguntarte, es más como una duda, tú iniciaste esta idea y este acercamiento a hacer este documental, pues me parece que pues como una intención, una necesidad de acercarte pues a tu abuelo que ya había fallecido y en el proceso tu familia se fue sumando al proyecto, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso creativo y esas decisiones y ese, o sea, cómo fueron entre ustedes como familia y tú como realizadora empezando a encajar esas piececitas para que lograran lo que hicieron al final? Mm, muchas gracias, Nayeli, por tu apreciación de nuestra película. Sí, súper linda, me encanta. Mm, pues definitivamente el lugar desde el que
nació Titiche, es un lugar emocional, ¿no? Esta promesa que yo le hice a mi abuelo de filmar algún día su trabajo en el campo. Y de alguna manera también intuitivo porque yo no tuve un proceso, digamos, de escritura y de planeación que hubiera podido a lo mejor madurar un lenguaje y una búsqueda concreta antes de iniciar a hacer, ¿no? Más bien, justo pues en este afán de cumplir la promesa, pues me voy al pueblo de mi abuelo y de mi abuela con mi cámara y mi grabadora de sonido a ver qué podía filmar, ¿no? Y pues en ese sentido no tenía una certeza de que lo que fuera a hacer fuera más que para mí, para mi familia, o que fuera un cortometraje, o creo que en ese momento yo no pensaba que esto era un largometraje, ¿no? Y ahí es cuando mi mamá propone hacer esta siembra de frijol negro. Ella creo que lo propone, por un lado, porque sí que tiene este deseo de volver a sentir la tierra bajo sus pies y volverla a trabajar y volverla pues sí, como tener un reencuentro, pero por otro lado, creo que también hay una parte de regalarme a mí algo que filmar para cumplir esta promesa, ¿no? Entonces, pues al final, esta complicidad marca completamente el transcurso del proceso, ¿no? Como que define que ella y yo estamos juntas en esto, ¿no? Eso fue muy bonito porque nosotras dos pasamos mucho tiempo solas en el terreno, ¿no? Como dejando el tiempo pasar y disfrutando mucho como también, pues el estar juntas, ¿no? El conversar y muchas cosas que conversamos no son materia de titiche, más bien eran materia de madre e hija, pero cuando veíamos que algo podía ser ¿no? interesante para explorar el trabajo en el campo, pues las dos nos poníamos un poco manos a la obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues este proceso intuitivo como que comienza a irse aterrizando yo mientras voy llevando un diario y ahí voy anotando muchas ideas que tengo. Y mi abuela, pues también creo que a ella en un momento le costaba un poco más de trabajo entender qué era lo que quería yo hacer, pero, y bueno, ella es una mujer bastante reservada, que de hecho alguno de mis primos me llegó a decir, ¿cómo le hiciste que se dejara filmar? Sí, se ve súper desinhibida ella. Sí, 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 y creo que tiene que ver con el tiempo que pasamos juntas ahí, o sea, como un montón de Claro. cosas que no están en cámara que nos pasaron a nosotras, ¿no? Y bueno, y al final también hay un acompañamiento que tiene que ver con el luto que estaban atravesando mi mamá y mi abuela, ¿no? Entonces, creo que hay una vinculación emocional, primero que nada, Ujú. y, e intuitiva. Y pues bueno, esta es una película que su corazón creo que es ellas dos. Entonces, pues que le debe su mundo a ellas. Claro. Y ¿sabes qué? Me encanta porque es como una película, como tú dices, muy emocional, pero justo, o sea, yo recuerdo que cuando la empecé a ver me recordó mucho a Tempestad por estas entrevistas fuera de cámara y así, y que al final eso, ¿no? O sea, como que esa emocionalidad no se hace solamente, o sea, la construyes tú a través de las imágenes, de los sonidos, o sea, de muchísimas cosas más que solo ver a los personajes, ¿no? Entonces, ¿tú esta decisión la tomaste, me imagino, después o antes? O cómo fue que tomaste esta decisión de no ver tanto a cámara a veces a tus personajes o solo verlos en momentos claves, ¿sabes? Como de repente ella la abuela cuando cuenta la historia del coyote o así. O sea, porque creo que fueron como momentos claves que hacen que funcione mucho y que conectes muchísimo más con los personajes que verlos todo el tiempo a cámara, ¿sabes? ¿Cómo fue este proceso? Creo que yo lo fui descubriendo en el transcurso. Definitivamente el cine de Tatiana Hueso y de otras cineastas que trabajan mucho con la voz en off, que trabajan como con
con las intersecciones entre imagen y voz, ¿no? Es decir, como que buscan significados terceros, ¿no? Que no es lo que está ahí, pero que a través de la voz crean poéticas y maneras que despegan completamente de lo visible. Definitivamente este cine para mí es inspirador y una referencia total, ¿no? Pero cuando yo estaba trabajando, creo que no tenía esa certeza. O sea, tenía a lo mejor, bueno, ¿no? Las referencias de una pues la habitan y pues a lo mejor lo que nosotras llamamos intuición también tiene que ver con esas preferencias y conocimientos que una tiene atrás, ¿no? Pero cuando yo filmaba, por ejemplo, muchas veces me pasaba que estaba filmando el paisaje y mi mamá estaba cerca de mí y de repente mi mamá se ponía a platicarme, ¿no? Y a platicarme, eh, pues, cosas que eran muy importantes para lo que queríamos explorar en ese momento, ¿no? Entonces yo le decía como, ok, bueno, está bien, ya me lo contaste, pero creo que te lo voy a volver a preguntar. Y entonces a lo mejor ¿no? Se lo preguntaba a cámara y a cámara no, Ya pues a no lo mejor jalaban, ¿no? Igual. ella se inhibía y decía como, bueno, ya, y lo contaba en una línea, ¿no? Y yo, bueno, pero me has contado más, tal, ¿no? Pero Y- acuérdate de esto. sí, sí, sí. Y entonces en ese sentido, pues también me di cuenta que, ¿no? Que había una cercanía con el sonido que a lo mejor con cámara no iba a poder tener, ¿no? Creo que otra cosa que también marca mucho el lenguaje de la película son las limitaciones de equipo que yo tuve, ¿no? Yo me aventuré a irme sola con cámara, con la cámara y con la grabadorcita y muchas veces pues, pues mi sonido no es tan bueno, ¿no? Como que tuve errores intentando manejar todo yo sola. Y en ese sentido, pues bueno, tuvimos que ir a buscar algunas cosas que en una segunda etapa de rodaje, ya con Mariana Rodríguez, que es quien hizo el sonido directo y el diseño sonoro, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, después de tener esta búsqueda más intuitiva, hubo una maduración y una búsqueda muy concreta de necesitamos que la abuela nos cuente este cuentito y pues sí, a lo mejor vamos a hacerlo a cámara, ¿no? Y ahí a lo mejor sí estaba Mariana y sí tenemos ese audio bien, ¿no? Ah, Entonces claro. creo que es una combinación entre la maduración del proceso mismo, las limitaciones también, y un proceso de montaje donde sí que hubo decisiones muy racionales decisiones que construyen de alguna manera las secuencias de manera más, pues sí, como más consciente, ¿no? Conscientes. Ah, y de hecho yo quería preguntarte eso, porque justo vi como que en varias entrevistas mencionabas que Eduardo Palenque, que fue como el que te estuvo ayudando como a la edición y todo eso, que pues de repente justo, ¿no? O sea, era como tu mirada de tu familia y que necesitabas esta mirada externa que te ayudara como a limpiar, ¿no? O sea, como que un poco fuera dentro del proyecto te ayudara, pero ¿qué fue lo que sacaste? O sea, ¿qué fue de las cosas que más te costó sacar, pero que sabías que era necesario para pues, el proyecto, ¿no? Para que funcionara mejor. Ay, qué buena pregunta. Fíjate que la otra vez veía un comentario de alguien, no sé si en una red social o en qué, que decía como, está chida la peli si te gustan los cielos, ¿no? O algo así como de, tiene demasiados cielos. Por ejemplo, pues sí, o sea, a mí me encanta mirar el cielo y yo, si por mí hubiera sido, a lo mejor hubiera metido 20 minutos más de cielo. Bueno, no, estoy exagerando mucho, pero creo que encontrar la justa medida entre lo que a una formalmente o poéticamente piensa que le, pues sí, que hay como que puede tener más riqueza o no sé, o que de pronto, pues sí, es algo que una disfruta, no necesariamente eh, pues es lo que la película necesita, ¿no? Y bueno, esas negociaciones, por ejemplo, creo que fueron muy interesantes. Luego hay otra parte como de maduración
de lo que a mí me sucedió, digamos, como personaje, pero también como cineasta durante Titiche, ¿no? Que es que muchas de las preguntas, digamos, a nivel de la distancia que mi familia había tenido en esta migración que mi madre y sus hermanos, hermanas tienen cuando salen de Guadalupe Victoria y se van a la Ciudad de México o a otras ciudades más grandes, a Estados Unidos. Eh, y bueno, ¿no? Mi generación nace fuera de Guadalupe Victoria en su mayoría. Creo que a mí, por ejemplo, esta, esta migración yo la comencé a pensar mucho mientras hacía Titiche, ¿no? O sea, pensaba mucho en como este desplazamiento y en la imposibilidad o posibilidad de regresar o reconectar, ¿no? Y cuando acabamos de grabar y la cosecha pues no tiene el resultado que nos hubiera gustado, eh, pues definitivamente a mí me habitaba una sensación de derrota, ¿no? Como de algo que se había perdido. Y creo que el montaje permitió madurar eso a todo lo contrario, a la posibilidad de un nuevo comienzo, a la posibilidad, sin nombrar como la aspereza y sin nombrar el sinsabor de repente que puede existir en esta experiencia, pero también ofrecer una posibilidad de nuevo comienzo, ¿no? Y el montaje creo que permitió eso, la maduración de ciertas ideas y sentires. En ese sentido, la participación de Mario Palenque fue vital para encontrar la distancia justa, creo. Claro, no, y aparte de esto que dices de la aspereza, creo que era vital porque aparte a mí me conectó muy fuerte, o sea, lo que les pasó a ustedes con lo que contaste de tu abuelo, de lo de las calabacitas y eso, o sea, como que son momentos muy fuertes que te ayudan a conectar y a empatizar muy fuerte con estos personajes, ¿no? O sea, y como, no solo él como personaje, sino en general como el oficio del campesino y todo eso. O sea, es súper fuerte, ¿no? O sea, como esos pequeños detalles que pues nosotros no entendemos, no vivimos, pero cuando ya estás en ese punto, pues conectas muy, muy fuerte como, pues eso, con su travesía y como no es nada sencillo, ¿no? O sea, entonces creo que sí era algo, que qué bueno que les pasó al final de cuentas, que se pudo transmitir también en esa Claro. forma. Sí, 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 gracias por puntualizar eso. Justo para nosotras una pregunta muy importante era cómo podemos traer a la mesa esa rumbosidad Ujú, pues el dolor también que habita la experiencia del trabajo en el campo en específico de mi ujú, familia. Pero a la vez no volver la película una cuestión informativa, pero a la vez claro, no volver, o sea, como que ese balance entre nombrar y no nombrar, cómo nombrar, eh, fue algo que pensamos mucho y hay un montón de otras anécdotas que se quedaron fuera, digamos, porque pues al final, ¿no? En este afán de, pues seleccionar un poquito eh, dosificadamente distintas aristas del trabajo en el campo, no solo el dolor, sino también la belleza, la sabiduría, la conexión entre las personas y la naturaleza, la honra de los ciclos, los lenguajes de las nubes, los lenguajes de las hormigas. Creo que, pues, pues para mí era importante hacer como un equilibrio, ¿no? O sea, no, claro. eso creo que también es parte pues, de este proceso de montaje, ¿no? Como buscar honrar no solo la parte más dolorosa, sino la parte luminosa. Claro, sí, como dices, ¿no? El ciclo completo, ¿no? De vida, muerte, naturaleza, procesos, ¿no? Ay, qué bonito. La verdad es que a mí me pareció súper completo en tanto narrativo como simbólicamente y creo que, bueno, ya después cuando vi más como tus referencias, sí, estos sí los vi mucho también. Vi que hiciste como unas cartas ahí con una amiga que tenías de lejos y me recordó mucho a la peli, de hecho, fue como, ay, qué linda. Ay, qué chido. Sí, sí, sí. Y justo yo quería preguntarte, ¿cómo fuiste encontrando tu forma de mirar o de hacer cine de esta manera? Porque creo que ya empiezas a tener como un lenguaje propio. No sé si tú ya
te has apropiado de él como tal o si sigues como en esta búsqueda y así entendimiento de ti, pero ¿cómo es que te has acercado como a esta, no sé, como este lenguaje poético un poco abstracto y experimental un poco, pero no demasiado? Me encanta, la verdad es que me gusta mucho porque es sutil, pero está ahí, ¿sabes? O sea, se siente. Entonces, ¿tú cómo ha sido esta búsqueda tuya personal, de mirada como realizadora, como fotógrafa? ¿Cómo ha sido? Muchísimas gracias, Nayeli, ¿no? Por nombrar pues este lenguaje de alguna manera. Creo que también comienza sus búsquedas y sus aproximaciones de maneras que muchas veces no saben nombrar. Y creo que ganan mucho escuchando lo que otras y otros leen en el trabajo que una hace. Y bueno, yo en realidad cuando estaba en la escuela de cine y bueno, en una experiencia mucho más cercana a la ficción, yo me comencé a cuestionar mucho la posibilidad de que yo fuera una directora de cine, porque la idea más hegemónica de director, y lo nombro en masculino, director de cine, es una persona que tiene muchas certezas, que sabe qué es lo que quiere decir, que es capaz de llevar la batuta de un proyecto por largo tiempo con un montón de gente y que es un líder y que, ¿no? O sea, que es como una persona bien segura de sí misma y que está plantada en una silla y que nada más dice sí o no y tal. Yo no soy esa persona para nada, ¿no? Y creo que un montón de directoras y directores no somos eso. Pero a veces, pues esas referencias, pues sí nos pueden hacer que dudemos, ¿no? Y de alguna manera también pasa por cómo los espacios se configuran, ¿no? Las escuelas de cine, por Ujú. ejemplo, ¿no? Pues claro que son lugares donde unas ciertas personas hablan más que otras, ¿no? Que justo ciertas personas no dudan que son directoras de cine, ¿no? Claro. Y a mí lo que me sucedió es que conocí entre algunas clases y luego ¿no? estudiando documental, conocí estas maneras de hacer que eran, que partían de lo íntimo, por un lado, y que, se neces y en- que los directores y directoras trabajaban con pocas herramientas técnicas y con poco equipo, y que sus búsquedas de repente tenían más que ver con preguntas y con exploraciones abiertas, procesuales, donde no necesariamente las respuestas ya estaban puestas al principio, ¿no? Y en ese sentido conecto mucho con esta noción de cine amateur, ¿no? Que reivindica la palabra amateur en su significado original del latín, ¿no? Que es el, la que ama. Y es pues el amar a hacer cine de alguna manera, ¿no? Y hacer cine con lo que se ama, ¿no? Entonces es como un camino de ida y vuelta. Y que de alguna manera pues también escapa ciertas aristas profesionales, ¿no? Bueno, de lo que se considera profesional, ¿no? Claro. O profesionalizado. Eh, y que abraza de alguna manera también ciertas limitantes técnicas y ciertas maneras de hacer más intuitivas, menos racionales. Eh, entonces, en ese sentido, creo que esa noción a mí me cambió un poco la vida, ¿no? Como que encontrar a estos otros cineastas que estaban o que han hecho históricamente este otro tipo de búsquedas, pues sí como que me inspiró a plantearme una forma que partiera de lo propio y que con poco pudiéramos intentar pues establecer vínculos con otras personas y pues así creo que fue que me atreví a hacer Titiche, ¿no? Y bueno, no sé, de mi lenguaje creo que sí hay una cuestión como de eh, pensar el montaje como una extensión de la escritura, ¿no? Como un lugar donde una aprende a leer y y a descubrir cosas en la imagen y en los sonidos que no había pensado
en una primera instancia y no sé, me interesa mucho la sensorialidad del cine, ¿no? La posibilidad de apelar al tacto, a la escucha, pues sí, a otros sentidos que no sean la vista. Y bueno, tengo como también una pasión por, por el paisaje. No sé si eso como que de alguna manera son más deseos que lo que en realidad está en mi cine, ¿no? A lo mejor justo como que, no sé, creo que a mí me parece mucho más interesante como lo que otros ven que luego lo que una quiere nombrar y que a huevo quiere encontrar en su propio El, cine. Que a lo mejor, No, pero está muy padre. No, y qué padre esto que dices, ¿no? Como que no hay una sola forma de hacer cine, entonces eso, ¿no? Que creo que en esta búsqueda vamos descubriendo nuevas formas, ¿no? Y lo que dices, o sea, es súper lindo lo que dices, como justo es en esta búsqueda, pues podemos encontrar, ¿no? Nuevas formas y nuevas posibilidades, no solo para nosotros como realizadores, sino para otras personas que eso, ¿no? Que ven la existencia de nuevas formas, entonces está súper padre. Y oye, Tania, tú ya tienes nueva peli, ¿no? Estás trabajando en otro proyecto. ¿Qué onda con eso? ¿Qué preguntas estás abriendo ahí? Me parece que va igual algo con lo de la identidad, lo de la raza, o ¿cómo está? Cuéntanos de tu nueva peli. sí, mi nueva peli, o nuestra nueva peli, se llama Mi cuerpo es una estrella que se expande. Y bueno, es una peli que está creciendo, es un bebecite, más bien, porque pues sí se hace preguntas sobre el género, se hace preguntas sobre la racialización, se hace preguntas sobre las narrativas que han habitado mi cuerpo históricamente y personalmente. Y es una aventura compartida, de nuevo con mi esfera íntima, en donde también partimos de la idea de el cuerpo como un primer territorio. Y bueno, que en realidad pues también a mí me cuesta ahorita mucho trabajo nombrar de maneras como más eh, precisas, ¿no? Porque de nuevo, creo que parto de una pregunta, parto de estas intuiciones, parto de la posibilidad de entablar esta colaboración con estas personas de mi esfera íntima y bueno, esperemos que poco a poco la película se vaya revelando a lugares que exceden esto que he contado. Ah, qué padre. Entonces apenas estás como en proceso, ¿verdad? Es un documental también entonces, ¿no? Documental. Es un documental, creo que es más pachecón, es un poquito más, es un poquito más, se atreve un poquito más a ir a lugares a donde no he ido en términos, eh, pues sí, formales o no sé del todo cómo nombrarlo, porque justo creo que hay una parte también de búsqueda, ¿no? Hay una parte también como de ver este proceso como una incógnita, ¿no? Y una tira ciertos em, anzuelos y tira ciertas flechas y pues hay que seguir a ver a dónde llevan. Pero sí es una peli que también emerge de las preguntas que vienen de Titiche. Eso también es como bien importante para mí nombrarlo, porque sin Titiche, bueno, Titiche más bien me atravesó de una manera tan fuerte a nivel corporal y a nivel identitario que bueno, mi búsqueda sigue en ese sentido. Claro, te abrió más preguntas. Qué padre. Qué padre. No, y sabes que yo creo que justo esta como preocupación de tu abuelo de que se perdiera en tu generación, o sea, las sabidurías del campo, creo que ya con tu peli pues se inmortalizó de alguna manera, ¿sabes? Entonces creo que está súper, súper padre que lograste rescatar eso que creo que estabas buscando. Muchas felicidades, Tania. Y dónde pueden ver tu peli? Para que los que no la han visto todavía sepan más o menos por dónde va a estar o dónde la pueden encontrar. Seguro. Primero, darte las gracias por esta Ay, conversación, no, a ti, a ti. ¿no? Como muy calurosa y muy edificante. Creo que también te agradezco que hayas nombrado a mi abuelo como esta. Siento que a lo mejor
yo todavía no termino de entender como lo visionario que fue en pensar en un registro de ese trabajo y como que creo que es importante nombrar esa visión y te lo agradezco. Titisha se estrena el 23 de julio en la Cineteca Nacional como primer casa de esta ruta de distribución, pero es en colaboración con Fedecine, en su modalidad de Fedecine Puente. Estamos terminando de armar una ruta que comprende, pues ojalá muchos estados y ojalá muchas ciudades en el país. Sobre todo en espacios culturales e independientes. Entonces, bueno, en próximas fechas estaremos publicando la lista completa, porque muchas de estas sedes serán gratuitas, muchas de estas sedes tendrán como, pues, esta facilidad también de, pues, sí, de llegar a lugares donde Titisha no, pues no ha podido tener una proyección, entonces estamos muy emocionadas y pues ojalá todos, todas, todos puedan acompañarnos de alguna manera en estas proyecciones. También, bueno, la Cineteca Nacional pues está con todos los cuidados ahorita, están en 50% de ocupación permitido máximo de las salas y pues creo que para Cine, para nosotras que hemos llevado la distribución de la peli y para las sedes, pues es muy importante también cuidar como estos aforos. Entonces, bueno, eso ha sido algo como muy importante en esta ruta, como siempre recalcar como esta cuestión de las medidas y pues sí, también hay sedes que no han abierto por esto, ¿no? Y pues eso, como que creo que va a ser bonito también pues regresar pues a las salas, ¿no? Como varias otras películas lo han estado haciendo en estos últimos meses con estas medidas. Buenísimo. Sí, no se la pueden perder porque aparte Tania no nos dijo, pero está dentro de... Yo vi un artículo que decía que estás dentro de las 10 cineastas mexicanos emergentes ahí como que tienen así, sí, felicidades. No, la verdad es que mucha gente y yo me apunto en la lista de apostar hacia tu cine, hacia nuevos creadores, realizadoras, documentalistas. La verdad es que estoy muy feliz y muy emocionada cada que veo a jóvenes creadoras. Sí, muchas gracias. Y ya por último, ya para cerrar, yo quisiera que, no sé, les dieras un consejo a nuevas realizadoras, nuevos realizadores, que a veces con todo esto de la pandemia, con el contexto, pues no sé, como que pareciera que todo es más difícil o más complicado. ¿Tú qué consejo como realizadora podrías darnos a todos como para inspirarnos y seguir creyendo en hacer cine? Mm, qué responsabilidad. Eh, Creo que algo que a mí me llevó mucho tiempo a entender es que lo propio y lo que a una le rodea eh, es digno de mirarse, de hablarse y de explorarse, eh, porque a veces tenemos estas ideas de que solamente ciertas otras narrativas y ciertas otras formas que necesitan recursos de dado tipo son las válidas o las que pueden crear interés en otros y otras, ¿no? Y, y yo creo que sobre todo ahora que hemos estado a veces como más recogidas, como en nuestro círculo íntimo a lo mejor, ¿no? No hemos tenido como estas vidas sociales a lo mejor tan externas, pues es a lo mejor un buen momento de escuchar y de sentir y de entablar conversaciones con quienes tenemos al ladito, ¿no? Y quienes tenemos al ladito estoy segura que tienen un montón de cosas hermosas y de enseñanzas que compartirnos. Y bueno, creo que ese sería mi consejo, que a veces pues, pues lo que es digno de verse, de compartirse y de ser un camino cinematográfico está al ladito de nosotras. Y, y bueno, que las miradas que todas tenemos, que todos tenemos, son tan diversas como formas puede haber. Entonces, que también eso, ¿no? O sea, como que las búsquedas pueden ser bien distintas y bien disímiles y bien
Pues en ese sentido creo que muy, pues muy experimentales, y no lo digo como en el sentido tan técnico de la palabra, sino con el atreverse a buscar, ¿no? Y que la duda y la duda es un lugar también muy bonito para crear, ¿no? Entonces, como que no hay que pensar que una tiene que tener ya todas las respuestas, todos los recursos, eh, y, y tener el gran dramón, y lo digo como pues, así, porque en realidad muchas veces en lo pequeño hay mucho drama, ¿no? Y hay muchas cuestiones que también son muy complejas. Entonces, eso, como que yo creo que el valor, que valores cinematográficos, poéticos y bellos están ahí, cerquita de nosotros. Ay, pues muchísimas gracias, Tania. Qué lindas palabras, la verdad. Muchas gracias y muchas gracias a Árbol Rojo por habernos permitido hacer esta plática tan linda. La verdad yo la disfruté mucho, espero que tú también. Y vamos a quedar súper atentos de ti, de dónde va a estar toda tu peli y obviamente de tu nueva peli también. Entonces ahí chicos, quédense atentos para seguir conociendo a estos nuevos realizadores y ver el trabajo de Tania y de todos los demás que van a estar en Árbol Rojo con nosotros. ¿Quieres decir algo más, Tania, antes de No, despedirte? de nuevo, solo agradecerte, Nayeli, por la conversa, por la escucha, y también a todos en Árbol Rojo, y pues nada, invitarnos a seguir conversando, que creo que pues es así, esta posibilidad que nos dejó la pandemia de, ¿no? de borrar las coordenadas. Claro, buenísimo. Pues muchas gracias a los que nos están escuchando y aquí seguimos en Árbol Rojo.